Una alegría estar una vez más aquí en su programa Shekinah con un tema, vamos a decir por así decirlo, medio controversial, que es Dios en medio de la duda. Digo controversial porque cualquiera dice, wow, pero si ustedes no son lo de la fe. Y entonces en este tema vamos a ver qué Dios piensa de la duda y cuál es nuestro deber como cristianos cuando se envasa en cuando dudamos, ¿verdad? Estoy por aquí con dos gente poderosa, voy a pedir que ellos se introduzcan. Amén. Amén, amén. Sí, es un verdadero privilegio Amén. de parte del Señor haber sido invitado en esta noche como Amén. panelista en este podcast, ¿verdad? Junto a mi hermana, la pastora Luz Cabaza, Amén. y nuestra anfitriona, la profeta, ¿verdad? Cintia. Y yo sé que, como dijo Cintia previamente, pues es un tema muy interesante, porque yo creo que a cada cristiano o a cada ser humano en algún momento determinado le llega a la duda. Pero como usted decía, hermana Cintia, Ujú. hay que ver eso desde una perspectiva bíblica. Amén. ¿Qué dice Dios? O sea, Ujú. ¿cuáles son las directrices que nos da la palabra del Señor cuando nos visita La duda. la duda? Amén. Y nuevamente muy agradecido a los hermanos y amigos que siempre siguen este contenido, pues le bendecimos de una manera especial y es un privilegio estar en Shekinah en esta noche. Y cuando me hiciste la invitación, Cintia, estuve indagando un poquito sobre lo que es la Shekinah, y es una transliteración de una palabra hebrea que en español significa morada, o sea, es la manifestación de la presencia de Dios en la tierra. La veíamos siempre en el Wow. Antiguo Testamento en lo que era a manera de una nube o de fuego en el tabernáculo, y solamente el nombre que Dios te da para el programa es algo que trasciende, que Amén. impacta. Amén. Es un placer tenerlo por aquí. Es mi pastor. Amén. Es un placer tenerlo, pasar el micrófono. Amén. Sí, Es un se bajó un placer. poquito, Amén. esto es en vivo, vamos a subirlo un poquito. Es mi pastor, así que es Amén. un placer tenerlo por aquí y que me haya dado la oportunidad de creer en mí, ¿verdad? Amén, amén. Y por aquí está la hermana Luz, voy a dejar que ella se introduzca también. Dios les bendiga, Amén. Dios les bendiga. Es un placer para mí, la hermana Luz Cabaza, estar por primera vez aquí compartiendo con nuestra hermana Cintia, mi pastor, también es mi pastor, en este programa Shekinah. Bendito el nombre del Señor, en donde sabemos pues que la presencia del Señor pues siempre está, ¿verdad? Porque esto es para Dios y por Amén. Dios, para Amén. que llegue cada uno de estos temas tan interesantes que se van desarrollando en este programa, sean de impacto y toquen muchas vidas, mucha juventud, alabado el nombre del Señor, y sea algo que edifique cada vida y pueda, ¿verdad?, restaurar almas también en el nombre poderoso del Amén. Señor. Gloria a Dios. Bueno, pastor, como las ovejas siguen al pastor, yo voy a dejar que usted introduzca el Vamos. tema. Amén. ¿Qué tal si usamos como base, ¿verdad? Santiago 1, del 5 al 8. Amén. Pero primero vamos a permitir que nuestra hermana pastora Luz Cabaza pues haga una breve oración. Amén. Y presente Amén. al Señor Gloria a Dios. lo que vamos a hablar a continuación. Amén. Oramos, Padre, en el nombre Gracias, poderoso Señor de Jesús. Jesús. Te damos gracias, Padre Sí, amado, Señor. por el privilegio que tú nos das, Padre amado, Señor, de tocar Gracias, este tema. Señor. Padre amado, pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que sea fluyendo tu palabra de una manera especial, que se haga entendimiento a cada corazón, a cada vida que se sintoniza, que es oyente por este programa, Dios de gloria, que seas tú, Dios mío, impartiendo, Dios mío, a través de este mensaje, a través de cada palabra, Amén. Dios Gloria amado, a el Dios. conocimiento, y pueda llegar cada persona a cada pregunta que tiene, pueda ser interpretada Amén. esas preguntas y puedan llegar al conocimiento pleno de tu palabra, Padre de la gloria. Te presentamos, Padre Oh, amado, sí, este Señor. programa, creyendo que tu presencia, sí, Padre amado, como el nombre, Padre amado, de esta Oh, santo programación Dios. esté con nosotros en este momento. Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Amén, amén. Bien, el micrófono sigue en lucha conmigo. Vamos a subirlo un poquito Amén. ahí. Perfecto. Bueno, Santiago 1, la palabra
Dice así, del 5 al 8, en el nombre de Jesús. Dice, Amén. si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Dice, y le será dada. Pero pida con fe. Y aquí viene la parte clave, no dudando. No dudando nada. Porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow. Yo diría que amén, el Señor añada bendición a su palabra. Yo diría que esta es una de las partes donde la escritura se interpreta ella misma. Sabemos que la hermenéutica es la ciencia que, ¿verdad?, se usa, la herramienta para interpretación. O sea, hay hermenéutica bíblica y hay todo tipo de hermenéutica, todo lo que tiene que ver con hermenéutica es interpretación de algún texto. En este caso, yo quiero hacer referencia brevemente a la hermenéutica bíblica. Y a mi entender, Pastora Luz, esta es una de las porciones, Cintia, donde la Biblia no hay que ser un exégeta ni un experto en hermenéutica, sino que ella misma se interpreta. Porque es claro cuando el escritor sagrado está diciendo que si a alguno le falta sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual la da a todos, no un poquito, no con una limitante, sino abundantemente y sin reproche. Y le será dada, pero hace un énfasis, dice que pida con fe, no dudando. Y ahí vamos al meollo del asunto, vamos al tema. El asunto de la duda, ¿verdad? ¿Qué es la duda? La duda es ese sentimiento, la duda es, podríamos decir, amén, eso que se implanta muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo digo que la mejor arma que hay para combatir la duda es la fe. Amén. No hay una arma más potencial y más letal para la duda que es la fe. Ahora, no estamos exceptos ninguno de que nos visite la duda en algún momento determinado. Puede ser en medio, Pastora Luz, de una situación, de una enfermedad, una escasez, diferentes cosas que se le presentan a la vida del ser humano. Porque esta noche posiblemente hagamos un énfasis en lo que es la duda en el creyente, porque como mismo usted habló del tema, ¿verdad, hermana Cintia? Dios en medio de la duda. Entonces, yo quiero que la Pastora Luz también, pues yo sé que tiene muchos aportes, que ya le dé continuidad al tema, porque hay muchas telas que cortar. Amén, eso hace. Amén. La palabra también dice que aquel que se llega a él crea que le hay. Porque Él es galardonador de los que le creen. O sea, un galardón es un regalo, un premio. Correcto. Entonces quiere decir que Él va a premiar y Él va a dar a aquel que le cree. Exacto. Y la palabra lo está hablando con claridad. O sea, es como una certeza de parte de Dios. Que el que le cree, crea que le hay. Correcto. Va a recibirlo. Automáticamente va a recibirlo si le cree. Una de las cosas que dice la palabra es que si tuviera fe como un granito de mostaza. La mostaza es una hortaliza, o sea, una hortaliza, ¿verdad? Pequeñita, tan y tan pequeñita que si nosotros pudiéramos ver la fe diríamos, pero la fe mía es más grande que esa semillita. Pero cuando Dios la pone en una balanza, porque Dios conoce verdaderamente qué grado de fe tenemos. Y Dios la pone en una balanza, nos vamos a dar de cuenta si verdaderamente nuestra fe es más grande que esa semilla de mostaza. Y le podrías decir, no queriendo decir que vaya a suceder, esto es como un simbolismo, ¿verdad? De que le dirías a este monte que se moviera o se echara la mano. Podrías hacerlo, pero esto es como algo figurativo de lo que se está usando, de lo que Dios está usando, de qué grado de fe podrías tú tener para mover cualquier cosa y para poder lograrlo. Efectivamente, cuando el tema me llegó fue porque estaba escuchando a un predicador que hacía cuando Pedro caminó sobre las aguas. Correcto. Y él decía que todo el mundo se enfoca en que Pedro dudó.
pero hizo el ejemplo, él dijo, pero ¿y qué pasó con los 11 que estaban también en la barca? Ellos ni tomaron el paso de fe de subir, de apiarse de la barca y ir a las aguas. Entonces ahí Dios me ministró y yo dije, wow, pero es verdad, Pedro dudó, pero el problema no es dudar, el problema es caminar sobre la duda. Wow, Para tremendo. poder, y ahí es que viene la fe, Excelente. porque efectivamente la duda siempre pueda llegar a nuestra vida, pero cómo nosotros vamos a caminar sobre ella, para ahí es que de verdad llega la fe. Cuando ya tú caminas sobre la duda, ya tú de verdad estás viviendo en una vida de fe. O sea, contextualizando, yo entiendo que en otras palabras, hermana Cintia, lo que estás queriendo decir es que, como yo decía en la introducción, Pastora Luz, en algún momento determinado nos va a visitar la duda. Amén. Ahora, un asunto es que la duda nos visite y otra es que nosotros le hagamos un nido a la duda. Eso es amén. ¿Entiendes? Alguien dijo, deja que el pájaro vuele sobre tu cabeza, pero no le haga nido. La duda va a visitar al creyente, va a visitar al ser humano en general. ¿Entiendes? Es algo natural, por así decirlo. Ahora, nosotros sabemos que estamos afianzados, anclados en la palabra de Dios. Amén. Esa es la Amén. diferencia del creyente. Y el creyente no está exento de que la duda lo visite. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, la palabra nos da un ejemplo muy, por así decirlo, una ilustración, un ejemplo que lo podemos enlazar tan y tan directo con el tema, donde una historia tan conocida como la de Tomás. De hecho, esta historia se ha hecho tan y tan famosa que yo recuerdo, pastora y hermana Cintia, desde que yo tengo uso de razón, yo soy, por la gracia de Dios, dominicano, oriundo de Mao, provincia de Valverde. Desde muy pequeño, yo siempre escuchaba a los mayores diciendo, ese es como Santo Tomás. Es un decir. Ver para creer. Gracias, pastora Luz. A todo el mundo Entonces, dice eso. después que la palabra se me es revelada, por la gracia de Dios, digo, pero mira de dónde es que encuentra la base ese decir que siempre escuchábamos. No, porque él es como, o ella es como Santo Tomás, tiene que ver para creer. Y aquí vamos con la palabra. Amén. Juan capítulo 20, versículo 24. Aquí esto está tremendo. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, estoy leyendo la nueva versión internacional. La nueva Reina Valera dice Dídimo, algo así. Pero estoy leyendo la nueva versión internacional. Tomás, el que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12. Interesante. Él formaba parte del círculo de la élite que andaba con Jesús. Santo. No era alguien extraño, era alguien que posiblemente fue testigo visual de parte de los milagros del Maestro. Amén. Y era uno de los 12. Por eso dije que el creyente no está exento de que lo visite la duda. Pero hay algo interesante aquí, que dice que él no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. O sea, en ese momento, por alguna razón determinada, él no estaba en el grupo. Había salido a hacer algo, no sé, pero no estaba ahí. Así que los otros discípulos le dijeron, o sea, los que sí estaban, le contaron a él cuando él llegó. Hemos visto al Señor. Interesante. Lo hemos visto. Dice la palabra del Señor que él contesta, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, mi alma te alaba, Jesús. Pero no se limita ahí. Tomás pone varias condiciones, condicionantes. Dice, número 2, la voy a enumerar. Primero dice, mientras no vea la marca de los clavos de sus manos, y meta mi dedo en las marcas. Va más allá, pero no para ahí, pastora Luz, hermana Cintia. Y mi mano en su costado. Pone 3 condiciones para creer lo que le habían dicho sus compañeros de ministerio. Porque eran compañeros de ministerio. Amén. Andaban juntos. Dice que no creeré. Repuso Tomás, o sea, dijo Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa
Y Tomás, ahora sí, Tomás estaba con ellos. Porque el Señor estaba escuchando lo que le estaban diciendo, lo que le estaba diciendo. Dice que aunque las puertas estaban cerradas, estoy en Juan 20, 26, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. O sea, wow, aquí hay una enseñanza fuerte también, Pastora Luz. Santo. Cintia. Aunque la puerta esté encerrada, Jesús sabe lo que nosotros estamos haciendo. Eso sería otro tema. Aunque la puerta esté encerrada, Jesús sabe lo que nosotros estamos hablando. Amén. Porque ellos no tuvieron que abrir la puerta. Él pudo pasar por las paredes y entrar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego, ahora el Señor se dirige ¿a quién? Al hombre de la duda. Amén. A Tomás. Pon tu dedo aquí. O sea, lo que tú dijiste, yo lo estaba escuchando. Tú dijiste que tú tenías que ver, que tenía que tocar, tenía que ver las marcas en mis manos, que tenía que introducir tu mano en mi costado. Pues bien, ven, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y entra en mi costado. Santo. O sea, las tres condiciones que Tomás le puso al Señor, y más bien a los discípulos que le habían contado lo que habían visto. Y como el Señor estaba escuchando, entonces le dice, ven, entra la mano, mira las manos, acerca tu mano y éntrala en mi costado. Y oiga lo que le dijo, aquí viene la reprensión. Y no seas incrédulo, Santo. sino hombre de fe. Y yo creo que eso es lo que el Señor está buscando de nosotros, amadas, que seamos personas de fe. Y nuestra fe muchas veces, Pastora Luz, va a tener que ser confrontada. Amén. 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 Yo sé que podemos, yo sé que la Pastora Luz sobre este tema, y usted también, hermana Cintia, tiene Amén. sobre esta porción de la Escritura, porque hay mucha tela que cortar ahí. Sí. Me llama la atención cuando usted estaba leyendo ese capítulo o ese versículo. Juan 20. Ajá. Que dice que si él no viera, Tomás dice, si no viera, pero ¿acaso el Señor no le dijo que él iba a resucitar? Tanto tiempo caminando con el Señor, Santo. los discípulos, y él le había dicho que iba a resucitar al tercer día, y le dijo todo lo que iba a acontecer aún después de su muerte. Y él todavía Y dudó. él todavía está diciendo que si no lo viera y no metiera su mano en el costado y introduciera sus dedos en su llaga, y o sea que es algo que, como dice el pastor, que la duda siempre va a Sí, venir. parece. Pero yo digo que la duda viene en un tiempo donde la persona está débil espiritualmente. Porque cuando tú estás fortalecida en el espíritu, la duda no puede venir. Porque la duda viene, cuando la duda viene el temor. Que fue lo que le pasó a Pedro cuando caminaba sobre las aguas. No era que no era un hombre de fe, él era un hombre de fe. Porque los demás no se atrevieron a pasar. Sí. Él fue el único que lo hizo. Pero aún él caminando en las aguas, él estuvo caminando, pero hubo un momento en el que quitó la mirada del Señor. Y eso nos sucede a nosotros cuando hablo de la debilidad. Y uno de los síntomas de debilitarte es cuando quitamos la mirada del Señor. Nos debilitamos espiritualmente cuando quitamos la mirada del Señor. Entonces, él quitó la mirada del Señor y se puso a ver que lo que les rodeaba, las circunstancias, o sea, las olas fuertes, la brisa soplando, vio todo lo que estaba. Entonces, eso le causó temor. Y al causarle el temor, por eso que digo que cuando llega la duda, duda el temor. Y cuando llega el temor, ahí es donde está el problema. Tremendo. Creo que me encantó Muy buena eso. reflexión. Me encantó, pastor, que usted dijo que la duda tiene que ser confrontada, porque efectivamente nosotros somos que tenemos que confrontar a la duda cuando llega a nuestra vida. Correcto. Con la palabra de Dios, la oración y con la experiencia que Dios y la fuerza en Dios, ¿verdad? Porque vemos, la fe es lo que va a combatir la duda. Y entonces la fe ve lo que tú estás supuesto a ver lo que no se ve, entonces la duda te hace ver lo que se ve, que lo que fue lo que le pasó a Pedro, que comenzó a ver la ola y todas las cosas. Pero en verdad nosotros somos los que tenemos que tomar
la decisión de compartirla, de confrontar nuestras dudas y saber cuáles son esas áreas que nosotros que estamos dudando, porque la pregunta del siglo yo creo que sería en el programa, ¿Dios todavía puede moverse o Dios está de acuerdo o cómo Dios se siente cuando nosotros estamos dudando? Bueno, tremenda pregunta. La palabra dice que ofende a Dios. Y aquí dudamos. no vamos a usar el término que yo uso mucho en la predicación. Esta es una pregunta retórica. Esta no es retórica, esta es para contestar. Amén. Amén. Mira, volviendo al asunto de la duda. Si te das cuenta, Cintia y Pastora Luz, en el escenario aquí de Juan 20, este muchacho, podríamos decir, el discípulo, Tomás, cuando el Señor le hace la aparición, que quedó muy conectado aquí con lo que es Shekinah, que es una manifestación de la presencia de Dios Amén. en la tierra. Eso cayó muy, Como anillo al dedo, como dice. sí, cayó muy bien ahí. Entonces, en esa Shekinah del Señor, Tomás exclama y dice, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Entonces, aquí viene la respuesta de Dios. Aquí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo se siente el Señor cuando nosotros dudamos? Ahora, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, creación de Dios. Y más ahora que nosotros podemos decir, Abba Padre, que fuimos injertados, ¿verdad? Ahora somos no solamente criaturas, sino somos hijos. Tenemos una paternidad. Pero Dios nos conoce a nosotros, hermana Luz, Amén. pastora. Y el Señor sabe, ve, ahora me trae el Espíritu Santo a memoria, cuando la Biblia dice, enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, Dios sabe lo que Él creó. Amén. Dios nos conoce. El Señor sabe, amén, que nosotros vamos en un momento determinado a sentir duda por ciertas cosas, en algunas circunstancias. Ahora, yo voy más allá de tu pregunta, Cintia, si me das la libertad. Ah, claro. ¿Cómo afecta no tan solo qué piensa Dios de eso? ¿Cómo afecta mi relación con Dios el efecto de la duda? Santo. Mira lo que le dice el Señor a Tomás. Porque me has visto, has creído. Wow. Y se lo dice en una manera afirmativa. No le dice, porque tú me has visto, tú has creído. No le dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Santo. Entonces, yo estuve tomando alguna nota porque me gusta mucho la definición y las notas. Mira algunas, hermana Luz y Cintia, algunos sinónimos de la duda. La duda es indecisión. La duda es vacilación. La duda es titubeo. La duda es desconfianza, recelo, sospecha y suspicacia. Y cuando tú juntas ese combo, tú dices, wow, Dios mío, pero verdaderamente que la duda es un sentimiento. Mira, eso es tan fuerte y tan fuerte que vámonos al área un poquito de la pareja. Okay. Porque eso afecta por todos los lados. Cuando un esposo o una esposa pierde la confianza en su pareja, empieza a visitarle la duda. Mira qué profundo es eso. Y esa duda comienza a levantar sospecha. Wow. Oye, qué profundo. La persona comienza a ver cosas donde no la hay. Comienza a imaginarse una película en su mente. ¿Por qué? Porque ya la duda está sembrada. Entonces, la duda definitivamente hay que combatirla. ¿Con qué? Con la oración. Amén. La duda hay que combatirla con la fe, con la palabra, alabado sea el nombre del Señor. Y yo no creo que, en mi opinión, mi humilde opinión personal, no creo que Dios se enoje de que en un momento determinado no llegue la duda. Ahora, ¿qué toma Dios en cuenta? Esa es mi opinión. ¿Cómo nosotros manejamos la duda? Amén. Exactamente. Alguien dijo, que con esto te paso, Cintia, alguien dijo, bueno, para ser específico me llegó a la mente, el pastor
Flavio, un argentino, un hombre de Dios, él nos dio un seminario en una ocasión y él enseña, pues nos enseñó en esa ocasión, pero lo sigue enseñando porque es un maestro, que la vida está compuesta un 10% de lo que a mí me sucede. O sea, a mí siempre me van a suceder cosas, no matter what, como dice el americano. Ahora, ¿cuál es el 90% que complementa la vida? Cómo yo respondo a lo que me sucede. Oye, ¿qué tan importante es mi respuesta comparado a lo que me sucede? Un 10 lo que me sucede y un 90. La mayoría como que no. Exacto. Gracias, lo complementa. La mayoría del por ciento lo complementa a mi respuesta, Cintia, Pastora Luz, amada audiencia, a lo que me sucede. Entonces, todo está en cómo nosotros manejamos lo que nos sucede. En este caso, Cintia, ¿cómo manejamos la duda? Sí, porque efectivamente con la definición que usted dio de la duda, se puede ver, comparándolo con el versículo que usted leyó de Santiago, que te mueve de un lado a otro. Claro. Porque es una inestabilidad. Claro. Entonces ahí, inestabilidad. Exacto. Eso sigue ahí, que me gustó eso. Esa es la inestabilidad que la duda trae en ti. ¿Cuál es la inestabilidad? De tú no creer lo que Dios ya ha dicho. Esa es la inestabilidad que está trayendo en ti. De no creer en la palabra y lo que Dios ya... Entonces ahí es que nosotros tenemos que combatirlo con lo que ya sabemos de Dios y leer su palabra y las promesas. Porque creo que la duda jamaquea a todo aquel que no está fundamentado. Exacto, en las promesas de Dios. Yo sé que tu iglesia es mejor que tu español. Exacto, en las promesas de Dios. Y ahí es que comienza a moverte de un lado a otro. Entonces, definitivamente, la definición me dejó como que wow, porque es específicamente lo que dice la palabra, que te mueve, te puede mover hasta del propósito de Dios. Wow. ¿Qué dijiste? Te puede mover el propósito de Dios en tu vida. Iba a decir de la bendición, pero es sinónimo del propósito. De tu propósito de Dios en tu vida en general. Porque si tú no dudas en lo que Él pueda hacer, o en lo que pueda pasar, o en su palabra, y a donde tú vas, si tú estás dudando en eso, te puede mover del propósito. No se puede verificar. Mire, Pastora Luz, en una ocasión, Cintia, alguien me dijo a mí, nosotros somos los que le ponemos límites a Dios. Amén. Y yo me quedé pensando en eso, pero ¿cómo? Como Dios no tiene límite, Dios, imagínate, Dios es Dios, pero es nosotros en nuestra humanidad que le ponemos un límite creyendo o no creyendo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. La materia favorita de Dios es nada. Amén. Nosotros tenemos que ver las cosas tangibles. Ok, queremos comprar un templo para el Señor. Wow, pero que el real estate está demasiado alto en el Bronx. Esto es inaudito, es casi imposible. Pero ¿y quién dijo que Dios se basa en estadísticas de real estate? No. Cuando Dios da una palabra, Dios la dio. Dios va a hacer lo que sea, va a usar los métodos que Él tenga que usar, a quien Él tenga que usar, para que la palabra que Él prometió se cumpla. Amén. ¿Cuál es el trabajo mío? En este caso como pastor y nosotros como iglesia, serle fiel al Señor. Amén. Y no dudar, creer en lo que Él ha dicho, hermana Luz. Aún en circunstancias donde muchas veces uno ve casi todo y donde quiera que haya un pedacito de tierra vacío, tú ves que levantan un edificio y ya tú no ves prácticamente locales comerciales disponibles. Lo poco que hay, el precio es exageradamente, demasiado. Pero dentro de esa circunstancia, yo estoy convencido que Dios lo va a hacer. Amén. O sea, porque se está caminando bajo la palabra que Dios dio. Entonces, Exacto. cuando nosotros empezamos a dudar, Dios hablando y sabiendo que fue Dios el que habló, y empezamos a dudar, ahí yo creo que ofendemos a Dios, pastor. Ahí sí ofendemos a Dios. Porque es cuando Dios habla, entonces le estamos diciendo a Dios, tú no hablaste. O tú hablaste, pero te olvidas. O sea, y la palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que si Él dio una palabra, Él va a seguir en esa palabra porque Amén. Él mismo juró aún a Moisés, por Él mismo, Wow. por la palabra que le dio a Moisés. Tremendo. Por Él mismo juró. O sea, por mi palabra. O sea, aún mismo cuando Eliseo, ¿verdad? Iba a ser, y dijo que no lloverá.
Dijo, por mi palabra, pero fue por él dio la certeza de esa palabra, porque él sabe que hacía una cosa, lo que decía el pastor. Cuando nosotros somos obedientes, Dios se ve en la obligación. O Amén. sea, de respaldar esa palabra. Y eso fue lo que pasó con Eliseo. Dios respaldó la palabra y dijo, por mi palabra, que no lloverá. Pero ¿por qué así mismito se cerraron los cielos y no llovió? Por la obediencia, como usted estaba hablando, pastor. Porque hubo una obediencia. O sea, que quiere decir que la palabra de Dios la cumple a base de la obediencia, el sometimiento y la fe de no dudar y caminar bajo la palabra. Veamos las circunstancias como las veamos, Amén. como dice el pastor. El pastor dijo, aquí está caro, en Nueva York, está O sea, por las las nubes. circunstancias como que no se alinean a la promesa. Eso es lo Oye, que eso. Como que se ve imposible. Las algo. circunstancias no se alinean a la promesa, pero Dios no está sujeto a circunstancias, Amén. Exacto. sino comprometido con lo que Él ha hablado. Entonces, me recuerda la palabra que fue impartida aquí a través de la profeta Rosalba Soriano, que Dios la bendiga. Ella predicó, ¿verdad?, bajo el tema ayer, echando fuera los inquilinos de la mente. Esas cosas que habitan en tu mente que no te dejan avanzar. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, la duda para mí es un inquilino a veces que está en la mente de nosotros Claro, y no que te hay que deja. echarlo fuera. Hay que darle un deposer, literalmente. Echarlo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la duda, si te pones a pensar, Cintia y Pastora Luz, es una incredulidad en la mente. Eso, amén. Es en la mente que está el asunto. Y alguien dijo, un pensador dijo, que el que pierde la batalla en la mente, la pierde en su corazón. Es uno de mis frases. A veces tú escuchas frases de alguien y tú le das el crédito a quien la dijo, pero tú la agarras y tú como que te la aprendes y te ministran tanto que te sacuden. Y es una realidad. El que pierde la batalla en la mente, ya la perdiste en el corazón. ¿Y sabe Porque en la también- mente que está todo. Y sabes también otra cosa, pastor, que a veces Dios nos prueba, prueba nuestra fe. Como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Wow. Pero cuántas cosas no pasaron por ahí negativas que hasta hubo hambre y él mismo se desvió y cogió a egipcio. Para allá cogió. Entonces, ¿qué sucedió allí? Allí pues tuvo que mentir. ¿Verdad? Decir la esposa dile que tú eres Que mi es mi hermana, hermana, porque ajá. sabía que como era tan hermosa, pues tuvo que suceder eso. Entonces, eso hubo como un momento de duda, pastor. Claro. Porque se desvió del camino para ir a otro lugar a base de la duda y la duda le invadió el temor. Wow. Esa historia es perfecta. Porque tuvo temor y al él mentir de esta manera fue porque la duda le causó temor. Ah, o sea que la duda te puede producir otras cosas. Exactamente. Hasta mentir. Oye, esto está fuerte, Hasta hasta mentir. Exactamente. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios lo probó. Y aún más, para más largo después, ¿qué pasó a lo largo con Sara? Aún también así fue probado. Porque él le dijo que le iba a dar el hijo de la promesa. Ajá. Y le dijo que iba a hacer que saliera, mirara a las estrellas. Y que si las pudiera contar, así mismito iba a ser su generación. Y le prometió esto, que esto iba a acontecer. Y Sara dudó. ¿Por qué? Abriendo un paréntesis, Pastora Luz. Porque estaba las viendo las circunstancias no se ajustaban. A A la señora le había pasado el ciclo y las circunstancias no se afinan, o sea, no estaban afines con lo que supuestamente, como por así decirlo, naturalmente, estaba supuesto a estar ella en una condición física para poder procrear. Por eso digo que somos probados. Y ahí en medio de la fe, Dios nos prueba Yo por sé la que misma fe. Cintia tiene un rema ahí. No. Cuidado, que va. Yo también, está bien. Te sacudiste, Pero no, que Cintia, ahí y te mismo sacudiste también ahí. vemos con Sara, donde Dios también confronta la Ajá. duda. Porque él le dice, ¿por qué dice Sara, tu mujer, que está muy vieja? Cuando él le está diciendo, dando Correcto. la promesa a Abraham. Efectivamente, la duda tiene que ser confrontada. Exacto. Y a veces, muchas veces, Dios que tiene que confrontarla en nosotros. Amén. Y cuando fue a sacrificar Amén. a su hijo, Ajá. Dios le dijo, vamos, yo te di tu hijo de la promesa. Lo que yo dije que te iba a dar, Dios cumplió con lo que dijo que le iba a dar. Amén. El hijo de la promesa. Ahora le dijo, ve y sacrifícamelo.
Amén. Mira, es interesante cuando volvemos a la base bíblica que estamos utilizando para el desarrollo de este tema tan, ah, qué sé yo, es un punto, yo diría que un tema, un punto neurálgico en la vida del creyente. Y abriendo un paréntesis, se acerca, ¿verdad?, un final de año, apenas nos separan unos días para concluir un 2025. Y muchas veces, pastora y profeta Cintia, nosotros hacemos una lista de resoluciones en el nuevo año, que no es nada malo, no es nada malo. Y cuando vemos que pasa el tiempo, pasan los meses, se acerca el final de un año y tú dices, pero no ha pasado nada, no he alcanzado nada, estoy en el mismo lugar o tal vez peor, tal vez en la Amén. parte financiera. Amén. Y ese, que es una de las cosas que más preocupa a la gente, la estabilidad financiera, el tener el sueño de cada ser humano, creo que tener una independencia financiera. Amén. No acumular riqueza en la tierra, pero una independencia financiera. Y tú dices, pero ¿y qué ha pasado? Ahí te visita la duda. Sí, en esta época la duda visita mucha ¿Verdad gente. que sí? Sí. Y mira, dice, que si alguno de vosotros tiene falta de... Me gusta el contexto porque hay, como dijo alguien, hay que leer arriba y abajo. Santiago 1, del 5 al 8, ¿verdad? El 5 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual la da a todos abundante, o sea, no por medida, y sin reproche. Y hay una garantía, hay una promesa, dice, y le será dada. Pero ahora viene lo que llamamos en programación de computadora, esa variable, el if. Santo. Para que ciertas cosas, porque por la gracia de Dios yo estudié programación en computadora y cada vez que estábamos elaborando una ecuación en uno de esos programas para obtener un resultado, siempre la palabra clave, if. Cuando ese if, si el if no estaba bien colocado, tú no obtienes el resultado que tú quieres. No, es fuerte. Yes. Porque nosotros usábamos, por ejemplo, en ese tiempo que yo estudiaba, usábamos diferentes, lo que le llamaban high level computer programming. Usábamos COBOL, C++, Java, diferentes lenguajes de programación. Y siempre la parte más difícil era llevarla ya a la computadora. No era tan difícil, era diseñar en matemáticas, en ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es el resultado que tú quieres que el programa te dé? Y eso me lo trae el Espíritu Santo, ahora no está en mi bosquejo, y lo puedo conectar con esta parte. Hay una garantía, dice, y le será dada. No poca, en abundancia, pero hay un pero. Ve, y los peros de la Biblia hay que detenerse a verlo. Pero pida con fe. Yo dije previamente, para mí la mejor herramienta, aparte de la oración, para combatir la duda, es la fe. Amén. Abraham, como decía la pastora Luz, salió en fe. Y aunque en un momento determinado le visitó su dudita, claro que sí, el tipo romano. Exacto. Sí. Claro, acá no era un arcángel, le visitó la duda. ¿Entiendes? Claro que él sabía porque él salió confiado. De hecho, está en el Salón de la Fama de Hebreo como uno de los hombres de la fe. Amén. Pero eso no lo puso exento a él de que le visitara la duda. Y la Biblia dice que pidamos con fe, no dudando nada. Aquí está lo que Dios puso en tu corazón, Cintia, para este programa. Amén. El tema de Dios en medio de la duda. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos nosotros en medio de circunstancias adversas? Cuando se levanta el tsunami de la prueba, cuando se levanta el tsunami, la tormenta de la persecución, cuando viene el terremoto que te remueve los cimientos, la escasez, cuántas Amén. cosas, porque todavía estamos aquí en la tierra. Aunque somos creyentes, estamos aquí y vamos a confrontar muchas cosas. Jesús dijo que en el mundo tendríamos muchas aflicciones, tribulaciones, pero que confiáramos. La duda está totalmente divorciada de la confianza.
Yo me estoy riendo ¿Cogiste el código ahí? yo me estoy riendo porque Confiar porque yo estaré con vosotros hasta el fin, pero la duda está divorciada de la confianza. eso, amén. Yo por eso que yo No, me río, fluye, porque fluye, el fluye tema ahí. es Dios en medio de la duda, pero en verdad que Dios no está en medio de la duda. Sí. Porque el problema es, como usted dijo, ese if, como que es un pero, un por qué. Ajá. Ese del de la duda es nuestro propio if, nuestro propio por qué, nuestro propio cómo. Y eso no es el que Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos? Cuando viene la fe, es el if de Dios, el pero de Porque Dios, mira, el contrario a No, lo que nosotros Dios. somos el que ponemos el pero exacto. también. Es que- Exacto, pero el pero de nosotros es que produce la duda y, La no, duda. y el de Dios produce la fe. Es que cuando Dios te da el tema, de la manera que tú lo has planteado, excelente, porque ¿qué dijiste al principio? Puede sonar controversial. ¿Cómo va a estar Dios en medio de la duda? Dios es claro que Él está ahí porque está mirando. Nosotros somos los que estamos llenos de dudas. Amén. Es como si dijéramos un subtítulo, ¿cómo nos mira Dios cuando nos visita la duda? Wow. Wow. ¿Cómo nos mira Dios cuando nos visita la duda? Nuestras reacciones, a veces podría venir hasta un cuestionamiento. Santo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué Dios permite esto en mi vida? Yes. ¿Y por qué esto? Si nosotros la respuesta está clarita ahí en Romanos 8:28, hasta los que aman a Dios, todas las cosas Exacto, porque le si ayuda para bien, hermana Luz. nosotros como somos padres, sabemos que a veces pasan cosas en la vida de nuestros hijos, que ellos se cuestionan, oh, mi mamá no me quiere y cosas, y nosotros, como así lo veo yo, que Dios tiene que mirarlo de la misma manera que nosotros decimos, Él ahora no entiende, pero va a entender. Entonces creo que cuando llegan esos momentos de duda, Dios también pues nos ve y dice, no, ahora Él no está entendiendo, pero va a llegar un momento que Él va a entender, y ahí es que también Él va produciendo más fe en nosotros. Ahora, malo es cuando la duda, como dice el pastor, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo o que haga nido sobre nuestra cabeza. Así mismo es la duda. Podemos dudar, pero que no nos abarque por completo, de tal Correcto. manera que nos paralice completamente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida también Bueno, por eso. Exacto. Wow. Wow. Tremendo. dudó. Tremendo. Lo ¿Sabe? que estaba supuesto Y tomarle vieron poco milagros. tiempo, ¿cuánto le tomó? 11 días, él le tocó 40 años. There you go. ¿Y por qué? Por la duda. Por la duda. Por la duda. Todo fue queja. Pero ¿por qué nos sacaron de Egipto? ¿Y Para por dejarnos qué no morir aquí? traíste a morir en Pero el ¿por qué desierto? El if, como estábamos El diciendo, pero, Él es de el nosotros, if, el pero. pastor, Ajá. pero, ¿por qué? Pero. Está buena, sí, lo cogiste bien, Pero, ¿sabes? pero. Te voy a poner a programar. Amén. El if, ahí El está. if, el if ¿Y de por qué nosotros no produce traíste a morir duda. aquí en el desierto? Exacto. ¿Acaso no había sepulcro en Egipto? Esa gente estaban convencidos que se iban a morir ahí. Oiga eso. Wow. Cuando Dios los sacó de lo que es un tipo del mundo, los saca de esa esclavitud. Ellos habían visto la mano de Dios obrando en las plagas, aún en todo, En ¿no? todo. En todo, en todo. Y cuando se ven en el momento de la adversidad, como muchas veces nos pasa a nosotros, dos extremos. Los carros de Faraón en un extremo y el mar en el otro. Entonces, wow, estoy en una encrucijada. Y ahí, wow, ahí se ve, ahí se ve todo lo de Dios. Y, Porque mira, la historia suena bonito relatarla. Aquí es fácil en el Sí. podcast. Ahora, estar allí enfrente. en ese viéndolo, momento no se puede, viviéndolo. no es bueno hacer un juicio de valores. No. Rápido, ¿ves? Ay, estos son un incrédulo, son un impío, son casi unos mundanos. No, cuidado. Cuidado. Que no es lo mismo, como dicen, llamar el otro que verlo llegar. Cualquiera, Así. es que cualquiera. ¿Tú me Tener el entiendes? enemigo atrás y el mal rojo Que si se Sí. cierra, pensando, y si se cierra cuando estemos ¿Entiendes? caminando. Y cuando tú ves para allá, tú ves el ejército más poderoso en el momento. Los carros de Faraón. No era cualquier cosa. Era un ejército. Y tú miras para allá y dices, oh. Amén. Y entonces, pero bien, yo sé que ya casi estamos concluyendo, pero no podemos pasar por alto la metáfora cuando el escritor sagrado dice, porque el que duda es como, o sea, una manera de comparación, metafóricamente, es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Amén. Entonces, si uno se pone a pensar en cómo las olas del mar van, vienen
y son arrastradas para donde el viento quiera. Ajá. Nosotros, eso es un tipo de inestabilidad, como tú decías, Cintia. El creyente tiene que estar firme en lo que ha creído. No importa lo que venga, no importa las circunstancias, no importa los problemas, Dios sigue siendo Dios. Amén. Amén. Bueno, yo creo que también tenemos que dar, ¿verdad?, como esta herramienta de cómo nosotros podemos combatir cuando llegan esos pensamientos. Y efectivamente es la palabra. Cuando llegan esos pensamientos de duda, yo pienso que la manera más efectiva es con la palabra. Cuando si llega un pensamiento de que, vamos a decir, está enfermo, Dios no te va a sanar, por su llaga sí hemos sido sanados. Amén. Y entonces buscar qué dice Dios sobre estas En la circunstancias. escasez no he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Amén. Buscar contradecir tu duda con lo que dijo Dios de eso, con cuál es la promesa de Dios en nuestra vida para eso, porque si no estamos fundamentados eso, porque van a llegar. El problema no es que llegue, porque mucha gente quizás se sienta mal, porque vamos a decir, si no tienes que tener fe cuando tú le dices a alguien de un problema que viene, no, tú tienes que tener fe, declara, pero hermano, sabemos que tenemos que tener fe y declarar, pero también somos humanos y vas a llegar a esos momentos. El problema es capacitarnos y cómo combatir cuando lleguen esos momentos. ¿Sabes qué? Pastora, me bajó un rema ahora. Ya mío. Ok. Me bajó un rema fuerte. Un rema fuerte de verdad. Lo voy a compartir. Amén. Y cuando nosotros provocamos la duda por nuestras propias decisiones o malas decisiones. Wow. Santo Dios. Ejemplo, cuando una persona elige una pareja, ¿entiende? La elige la persona, pero no estuvo la confirmación totalmente de que fue el Señor quien eligió esa persona para ti. Entonces, cuando todo se ve color de rosa, todo se ve bonito al principio, pero cuando pasa esa luna de miel, que viene la realidad, entonces te preguntas en la mente, ¿y esto es de Dios? Eso es duda. Yes. Y duda a alto nivel. Porque ya un paso que es difícil echarlo para atrás. Eso se llama duda de alto rango. Santo. Y bien alto. Vamos, hermana Luz. Y bien alto. Mientras hablaba también me llevó al episodio, ¿verdad? Al acontecimiento donde Jesús estaba en el monte Getsemaní. Y él sabía lo que iba. Él sabía lo que él esperaba, porque cuando en el cielo se dijo, ¿quién sería el digno de abrir este sello? Y no encontraron ninguno, pero vieron al Cordero. Y dijeron, ese es el que va a morir, ese es el que va a abrir el rollo, los sellos. Y nosotros vemos aquí que, sin embargo, en ese momento, no que a Jesús le vino la duda, pero le vino la humanidad. Y él dijo, le dijo a Dios, pasa de mí esta copa. Wow. En ese momento, pero después dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así. Pero en ese momento, él dijo, pasa de mí esta copa. Sí. Pero después dijo, pero que no se haga mi voluntad, o sea, es la voluntad tuya, no es la mía, pero en mi humanidad, si se pudiera pasar esta copa. Hay una palabra, eso le iba a decir, pastora. Él dijo, si fuera necesario, si fuera necesario, si se pudiera, Padre, que pase de mí esta... wow. Ay, cuando estaba diciendo eso, me recordó también cuando Juan el Bautista estaba preso, que mandó a preguntar si Cristo es Cristo después que lo bautizó y todo. Porque es lo mismo, cuando llegan esos momentos que desesperación y yo que la humanidad de nosotros es. Mira, Cintia, cerraste con broche de oro. El Señor le dijo, ve, dile que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan. Soy yo el Cristo. Cuéntale que sí, que soy yo. Amén. Gloria al Señor. Pues bien, vamos, nuestra anfitriona
Nuestra moderadora, no sé si ya pues ella Sí, entiende amén. que Amén, debemos gloria a de ir Dios. cerrando. Sí, no, sí creo que está perfecto, lo desarrollamos muy bien, que efectivamente la duda llega a nuestra vida, pero cómo nosotros afrontamos la duda es lo que define lo que Dios vaya a hacer en nosotros y cómo Dios lo va a ayudar a nosotros a combatir la duda, porque también sabemos que el Espíritu Santo también nos ayuda en esos momentos Amén, amén. que dudamos, Él también nos recuerda su palabra y sus promesas en nuestra vida. Y aquí el punto, yo creo que la clave es cómo nosotros vamos a definir, cómo nosotros vamos a tomar la duda cuando llegue, cómo la vamos a combatir y cómo nosotros vamos a caminar sobre ella, como dijimos al principio, para que esta duda no camine sobre nosotros. Amén. Excelente. La palabra dice, Muy buena exposición. y el pastor me dirá el versículo. Yo sé que él lo menciona mucho y para mí es bien preferido. Puestos los ojos en el autor En y Jesús. consumador de la fe. Amén. O sea, cuando miramos a Cristo, Él nos imparte fe. Amén. Sí. Cuando lo estamos mirando a Él, aún de las circunstancias y de la palabra que Él ha dado, eso es lo que nos da valor a caminar. Amén. Porque como dice el pastor, si no hubiera por eso, el pastor no hubiera sido ni pastor. Se hubiera detenido. Amén. Porque se veían circunstancias en las que diría, wow, sería Mira, difícil. yo quisiera cerrar con esta parte. Y yo espero que a alguien pueda edificarle este pequeño segmento Amén. de mi vida, del testimonio de mi vida. Cuando yo me convertí al Señor, yo tenía ya 33 años. De hecho, Eso pensé yo. de hecho voy a cumplir 58 mañana. Gloria a Dios. Ya me separa aproximadamente una hora en hora de Estados Unidos. Pasar a tener 58 años. Yo me convertí a los 33 y una de las grandes frustraciones que yo tenía como ser humano era que no podía procrear. Clínicamente comprobado con estudios hechos en el momento en las mejores instituciones, ¿verdad?, de salud de mi país. No me voy a reservar el nombre, porque no va a dar promoción no pagada. Pero cuando le digo las mejores, el yo tomar un Incontax aquí una vez y usarlo completamente con la pareja que tenía en el momento, no le servía al Señor, y dirigirnos a aquel lugar, someternos a los tratamientos más sofisticados del momento. El anhelo, el sueño de esa persona en ese momento también era tener un hijo, porque ella no tenía. Y nada, absolutamente nada. Y entonces yo vivía, por así decirlo, sumergido en una gran frustración, porque veía todas mis amistades que tenían hijos y yo no podía. Era el sueño, el anhelo de mi vida, era tener un hijo. Por la gracia de Dios ya tengo 3. Yo bendigo a mi esposa, la pastora Marta Ventura, que me dio mis 3 tesoros. El Señor, pero no, la usó a ella. Amén. Y nada, pues en esos momentos, la duda, porque fue como dije al principio, cuando tú estás concluyendo algo, tú siempre es un resumen de tu introducción. Y aquí no va a ser la excepción. Una composición, un programa, siempre es ahí. Esa es la temática del desarrollo de un tema. La conclusión siempre es una síntesis de la introducción. Amén. Y yo dije al principio, bendito sea el Señor, de que en algún momento determinado a todo ser humano Amén. le llega la duda. En ese tiempo, la duda que me llegó a mí de la impotencia que yo tenía de no poder tener hijos era tan fuerte que yo hasta intenté el suicidio en una ocasión. Wow. Literal. Y sin yo conocer a Dios, Dios me libró. Santo. Bajo una embriaguez, ¿para qué yo estoy vivo si yo no sirvo ni para tener hijos? Y son una parte de mi testimonio que no mucha gente conoce. Wow, Es una pastor. primicia para Chiquina. Wow. Y yo no sé, tú que vas a mirar el programa, no sé qué es lo que tienes en la mente, pero tengo esta palabra para ti. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Eso, amén. Aunque la duda te haya visitado, aunque las circunstancias digan lo contrario, créele a Dios. Amén. Jesucristo no tan solo me salvó, me dio libertad, Amén. Gloria a Dios. me sacó de la esclavitud del pecado,
pero hizo una obra tan bella en mi vida que fue una metamorfosis tan completa que no tan solo me libertó del pecado, sino que cambió mi sistema, mi ADN. Mi alma te alaba, Jesús. Que el mundo literal, digo el mundo, la gente que me rodeaba, la gente que me conocía, mis amistades, cuando Gisela salió embarazada de Erika, mi primera hija, la primogénita, todo el mundo estaba sorprendido. Wow. Y yo decía, wow, claro, yo estaba convencido que fue Dios que lo hizo, porque yo sabía los métodos que yo había tratado de agotar, el dinero que había gastado en eso, y nada me daba resultado. Pero cuando vine a Cristo, creo que es la mejor manera de concluir este programa, es así, dándole toda la gloria y la honra al Señor. Amén, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero te reitero, y con esto te entrego, Cintia, no dudes, la duda te va a visitar, pero no le hagas un nido, no le rentes un lugar en tu pensamiento, como decía Rosalba, echa ese inquilino fuera en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, eso fue una manera muy bonita de terminar. Muy bien, sí. Muy bien, porque en verdad Amén. la duda en Dios no tiene cabida. Dios es el Dios de lo imposible y Él puede hacer de lo imposible algo posible y Dios no tiene límites. Entonces, creo que eso le puso como el cherry al Super Sunday, como perfecto. A Dios sea la gloria. Porque sabemos que también Amén. hay muchos testimonios del poder de Dios y lo que Él puede hacer y de que la cosa que nosotros vemos imposible para Dios, para nosotros, para Dios es un bicochito, no Amén. es nada. Entonces, le doy las gracias a Dios. Le confieso que a mí me tocó la duda cuando dije, voy a invitar al pastor. Yo dije, ¿qué hiciste? Cintia, ¿cómo tú vas a hablar con el pastor? Pero ves que Dios combatí la duda y dije, no, pero yo también puedo, yo también tengo Y yo a no Dios. lo pensé 2 veces, porque en realidad cuando me dijiste, vamos a hacer el programa, pastor, quiero que usted esté con nosotros, qué mayor privilegio que tener a 2 hijas de la casa, ¿verdad? Dios ha puesto este proyecto en tu corazón, Amén. hija. Hemos creído en este proyecto. Amén. Gracias. Y te digo que las cosas grandes siempre comienzan pequeñas. Amén. Es un asunto de persistencia. Recuerdo cuando predicó en el culto de los caballeros, el ministro, ¿verdad? Samuel Rosa, que yo soy muy atento cuando se predica en el altar. Y el tema era lento, despacio, pero con persistencia. Amén. Amén. Así que sigue adelante, Cintia, este proyecto es de Dios. Pastora Luz, ha sido un privilegio formar parte de este panel con usted hoy. Igual, pastor. Amén, Igual. gracias. Bueno, será hasta la próxima. Recuerde que tenemos nuestra página en Instagram, en YouTube, Shekinah Podcast. Tenemos una transmisión cada primer y segundo miércoles de cada mes. Amén. Donde traemos, como siempre digo, temas diferentes y sobre todo confrontando así temas tabús y cosas que en verdad nosotros pasamos a diario, pero que mucha gente no quiere hablar. Aquí estamos nosotros y el Espíritu Santo, sobre todo, ayudándonos a combatir esos temas. Amén. Será hasta la próxima. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Feliz Navidad.